Entonces, hoy es la fiesta de... Eso, muy bien, Pentecostés. Penta, 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés. ¿Y hoy qué recibimos entonces? El Espíritu Santo. ¿Qué tenían en común la primera y la segunda lectura? O sea, la primera que era del Génesis, como todos recuerdan, y la segunda que es de Hechos de los Apóstoles, como todos recuerdan. ¿Qué tenían en común? Muy bien, algo con los idiomas, algo con las lenguas. En el Génesis se nos está relatando el famoso texto de, muy bien, la Torre de Babel o de Babel. Resulta que, pónganle cuidado, la humanidad en medio de su ambición se estaba construyendo una gran torre, una torre que alcanzara los cielos, muy ambiciosos. Estaban llevados por su ego, por su egoísmo, y creían pues que podían estar por encima de todos y de todo. Entonces vamos a construirnos una gran torre. Y Dios dijo, definitivamente esta gente no sabe lo que hace, se deja llevar por su ambición, por su egoísmo. Y eso sucede pues porque como se ponen de acuerdo, pues ahora vamos a dividir las lenguas. Y según el mito bíblico, este es el origen de las lenguas. Ahí surgió entonces, no sé, me imagino que el español también, el francés, el inglés, el alemán, y todas las lenguas surgieron ahí. Y como ya no se podían entender, ¿qué tuvieron que hacer? Dispersarse. Se dispersan por el mundo y ya no pueden seguir con esos planes que traían. ¿Recuerdan que hablamos hace 8 días del espíritu con E mayúscula y el espíritu con E minúscula? Esta gente estaba guiada definitivamente por un espíritu con E minúscula. Un espíritu que los estaba llevando y les estaba haciendo creer incluso que estaban haciendo cosas buenas. Y la reflexión que estábamos haciendo hace 8 días era, identifiquemos qué espíritu es el que nos guía a veces, incluso cuando creemos que los proyectos son grandes y majestuosos. Hoy tenemos que seguir en esa reflexión. ¿Cuál es esa torre que a veces nos construimos y que nos aleja de Dios cuando pensamos que de pronto nos estamos acercando a Él? ¿Cuál es esa torre que construimos a veces en medio del egoísmo y que se convierte en una torre que nos aleja de los demás, que nos separa, que rompe relaciones, que nos aleja de los amigos, que daña nuestro trabajo, que daña nuestros proyectos más puros? ¿Cuáles son ese espíritu? Ese espíritu del egoísmo, de pensar solo en mí, o a veces de la envidia. Tantos espíritus que nos hacen daño. Pues bien, este espíritu hizo que la humanidad se fragmentara, se rompiera y se dispersara. Pero ¿qué pasó? El día de Pentecostés estaban los apóstoles reunidos en un lugar. Estaban recordando una fiesta judía que se llamaba Pentecostés. O sea, porque ahí dice, el texto dice que estaban celebrando Pentecostés, ¿o no? Bueno. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un lugar. Habían pasado 50 días desde la resurrección. Todavía no tenían la fuerza para salir a proclamar el evangelio. Todavía estaban encerrados, todavía estaban miedosos. Incluso Jesús estuvo con ellos 40 días, animándoles, recordándoles, enviándolos, pero habían pasado 10 días de cuando Jesús subía al cielo y estaban todavía temerosos. Jesús se había ido otra vez se sentían solos, otra vez se sentían sin la protección. Pero Jesús había dicho que les iba a enviar un defensor, un abogado. Y entonces es este día, a los 50 días de la resurrección, que Jesús, Dios,
El Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Y unas lenguas de fuego se posan sobre cada uno de ellos. El Espíritu con E mayúscula. Y ese Espíritu los llena y empieza a obrar de inmediato. Empiezan a hablar, ¿en qué? En lenguas. Empiezan a hablar. Miren qué bonito. Miren qué bonito porque en el Génesis, en la Torre de Babel, un espíritu de egoísmo, de envidia, un espíritu de ambición, hizo que el mundo se dividiera. Hizo que el mundo se fragmentara. ¿Por qué este espíritu, el de Dios, hace hablar en lenguas? Cuéntenme por qué. No, el Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo? Claro, porque como nos leyeron, muy bien Juan, como nos leyeron, había gente de todo el mundo. Y por acá dice, a ver, dice, ¿acaso no son todos estos galileos? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua? Aquí hay gente de Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, de Roma, de Creta, de Arabia. Todos hablaban un idioma diferente. ¿Por qué hablaban un idioma diferente? Pues porque siglos y milenios atrás se habían dividido las lenguas, pero hoy se juntaron y como dijo Juan, el Espíritu hizo que se volvieran a unir. Entiéndanme esto. Lo que el humano dispersó por la envidia y rompió por la envidia y separó por la envidia, hoy por eso hizo que los apóstoles hablaran en todos los idiomas, para que todos comprendieran, porque este espíritu es un espíritu de unidad. Es un espíritu que no va a hablar solamente arameo o hebreo, para que solamente entiendan los apóstoles. Entonces, vengan, solamente ustedes entiendan lo que voy a decir. No. Es un espíritu que rompe esas barreras, que tumba esas torres de Babel, que tumba esos muros y empieza a hablar en todos los idiomas para que todos entiendan el mensaje. Es un espíritu que llega a todos. Entiéndanme esto, por favor. A todos. No es un espíritu que discrimina, no es un espíritu que aleja, no es un espíritu que divide. Miren, lo que el humano dividió y rompió, hoy el espíritu lo está uniendo. Y no importan la multitud de lenguas, el espíritu une. Nos hace a todos una sola comunidad, sin importar las nacionalidades, pero también sin importar las razas, pero también sin importar los credos. No importan las religiones, el Espíritu también sopla en los hermanos del Islam, del hermano del judaísmo, del hinduismo, del budismo. Me voy a atrever a decir, hasta en los hermanos ateos. También ahí sopla el Espíritu, porque el Espíritu no divide, el Espíritu une. Y aunque muchos no crean en Dios, Dios sí cree en ellos y entonces actúa por medio de ellos. Y entonces ese espíritu nos da las herramientas para que a partir de Pentecostés vayamos a reflejar ese mensaje, ese amor. Y nos da unas herramientas muy, muy valiosas. Nos da, por ejemplo, la sabiduría. ¿Cómo discernimos entre el bien y el mal? La gente de Babel creía que estaba haciendo cosas buenas, pero estaba dejándose llevar por el egoísmo y la ambición. Pidamos el espíritu de sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Sabiduría no es inteligencia. Ya se los he dicho, con la inteligencia se puede hacer mucho mal. Los criminales más grandes de la historia eran muy inteligentes,
y quienes crearon las peores armas de destrucción, muy inteligentes, ¿o no? Sabían mucha química, mucha física, mucha matemática, mucha ingeniería, pero la desarrollaron para el mal. Pidamos sabiduría para que nuestras acciones sean siempre de la luz, siempre del bien, siempre edificantes, siempre unificadoras, siempre amorosas. Pidamos la sabiduría. Pidamos el entendimiento, porque a veces las cosas no se ven claras. Señor, ¿por qué murió mi pariente? ¿Por qué perdí este trabajo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me pasan cosas malas? Pidamos el espíritu de entendimiento para que podamos ver la voluntad de Dios y la luz de Dios en medio de las cosas malas que nos acontecen. Pidamos el espíritu de entendimiento porque a veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué si yo soy tan apegado a ti, si yo oro, por qué me pasan estas cosas? Pidamos el espíritu de entendimiento para poder ver la voluntad de Dios con los ojos de la fe. Para que tengamos unas gafitas que se llaman fe y nos pongamos las gafas de la fe y podamos ver la presencia de Dios y la voluntad de Dios incluso en medio de los acontecimientos desagradables que pasan en nuestras vidas. Pidamos el espíritu de consejo. ¿Cuántas personas a veces nos acercan a nosotros a contarnos sus dramas, a contarnos lo que nos pasa? Y a veces nosotros por dentro, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Yo no, si yo estoy peor. Pidamos el espíritu de consejo para que no sean nuestras palabras las que comuniquemos a las personas que se acercan pidiéndonos una luz, sino que sea el espíritu que habita en nosotros, que ya está en nosotros, hablando. Déjelo hablar, déjelo hablar. Pidamos el espíritu de consejo para que podamos educar a nuestros hijos, para que podamos educar a nuestros hijos en la sabiduría, en el entendimiento, en los dones del Espíritu, en el camino del Señor. Pidamos el don de consejo para que nuestras palabras sean siempre palabras edificantes, palabras unificadoras, palabras de caridad, palabras de bendición, que por nuestros labios solamente salgan palabras de construcción, de unidad en la casa, para con nuestros hijos, para con nuestros padres, para con nuestros hermanos, pero también en nuestro trabajo. Pidamos el espíritu de fortaleza. Pidamos el espíritu de fortaleza porque el espíritu es el único que nos puede levantar. Cuando nosotros a veces nos sentimos que estamos arruinados, agotados, nos rendimos y simplemente ya no podemos. El Espíritu es el que nos da la fortaleza. El Espíritu fue el que le dio la fortaleza hoy a los apóstoles para que se levantaran, a pesar de que el imperio los tenía amenazados, a pesar de que sus hermanos judíos los estaban persiguiendo. El Espíritu les dio la fortaleza para decir, no, nada, hay que seguir, hay que salir adelante. Cuando sintamos que nuestras fuerzas se agotan, cuando sintamos que ya estamos derrotados, cuando nos sintamos vencidos, entienda que en usted hay un fuego, déjelo actuar, que Él le va a dar la fuerza para salir adelante. Pidamos el espíritu de ciencia. Pidamos el espíritu de ciencia para transformar el mundo. Hoy el planeta necesita de mucha creatividad para que actuemos. El espíritu es dinámico, el espíritu es creativo. Y hoy necesitamos manos creativas, inteligentes y manos de ciencia que nos ayuden a convivir sanamente con el planeta, que nos ayuden a inventar, a innovar, a emplear la tecnología para el bien de todos y también para el bien del planeta y de las demás criaturas. Pidamos el espíritu de ciencia
no para ser reactivos y ir en contra del desarrollo científico, no, sino para que con ello hagamos una mejor humanidad en el servicio también a los demás. Pidamos el espíritu de piedad. El espíritu de piedad es lo que hace que ustedes estén hoy acá. El espíritu de piedad es lo que hace que los hermanos estén conectados a través de Facebook Live. El espíritu de piedad es el que nos mueve a Dios. Es el espíritu, como dice la carta a los romanos, que nos dice, nos hace decir Abba, a Dios, Padre. Es el espíritu que nos ha hecho hijos y podemos decirle a Dios que es nuestro papá, pero más que nuestro papá es como nuestro papi, nuestro papito, con familiaridad, con armonía. El espíritu de piedad nos impulsa y nos acerca a Dios. Y finalmente pidamos el espíritu del santo temor de Dios. No del miedo a Dios, sino del temor a Dios. No debemos tenerle miedo a Dios, pero sí debemos tener ese sentimiento de no le quiero fallar. Así como a nuestros padres a veces, o a alguna persona a veces de autoridad, que nos da como vergüenza fallar, quedarle mal. Imagínense con Dios. Es ese temor, pero es un temor en el amor, porque lo amo tanto y lo respeto tanto que no quiero fallar, no quiero dar un mal paso, no quiero defraudarlo. Ese sería el espíritu, el don del temor a Dios o el temor de Dios. ¿Qué acabo de reflexionar aquí? Los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Los recuerdan? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Eso es lo que acabo de decir en este tiempo. Ese espíritu que habita en nosotros nos regala esos dones. No lo bloquee, no le ponga un muro, no levante una torre de Babel. Ese espíritu que nos ha sido dado en el bautismo es el espíritu que habita en nosotros. Dejémoslo que actúe. No pongamos un tarro, una lata, un cajón sobre la luz. Destápelo. Ese espíritu ya habita en usted. Destápelo y deje que actúe. Y yo le pediré al Padre, la imagen que les mandé por WhatsApp ayer, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que siempre esté con ustedes. Jesús ascendió al cielo a los 40 días, o sea, hace 10 días recordamos eso. Él ascendió al cielo, pero no nos dejó solo. Y era necesario que ascendiera al cielo, porque entonces, ¿cómo iba a venir el Espíritu? Y ese Espíritu es el que hoy nos está moviendo a hacer bien las cosas. En medio de la oscuridad, en medio de signos negativos, en medio de corrupción, en medio de maldad que la vemos todos los días en la calle, siempre hay personas que se dejan mover por el Espíritu. Cada vez que usted se levanta todas las mañanas y con berraquera, dice, hoy voy a trabajar, voy a conseguir el sustento para mis hijos, hoy voy a continuar estudiando, hoy voy a continuar buscando trabajo o haciendo mejor mi trabajo. Ahí está el Espíritu actuando. Cada vez que usted se levanta en la mañana y dice, hoy va a ser un día mejor, hoy el Señor va a estar conmigo, hoy voy a ser honesto, hoy no voy a tratar mal a tal persona, hoy voy a decir palabras de bendición. Hoy no me voy a dejar llevar por la envidia en este lugar de trabajo. Hoy no voy a dejar llevarme por la rabia de mi vecino. Hoy no voy a dejar, hoy va a haber bendición. Hoy va a haber palabras de amor. Hoy voy a orar por esta persona que me cae tan mal. Hoy voy a orar por esta persona que me maldice. Hoy voy a hacer el bien. Es el Espíritu actuando. Es el Espíritu actuando. Cada vez que usted toma una buena decisión, cada vez que usted da un buen consejo, cada vez que usted ayuda y es solidario,
Ahí está actuando el Espíritu. Hermanas y hermanos, el Espíritu nos ha sido dado y ya habita en nosotros. Y es un fuego interior, un fuego de luz y de calor. Dejémoslo que actúe por medio de nuestras manos, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras acciones. Déjelo que actúe, que es Dios actuando en usted. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén.